grabar la presente sesión. Vamos a conversar acerca de la actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento del terrorismo. De igual modo, pues vamos a abordar temas contenidos dentro de la resolución S-002-2021, que es del 2 de julio del 2021, la cual pues contiene guías y procedimientos para orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de las operaciones inusuales y en el correspondiente reporte de operaciones sospechosas relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De igual modo, pues también vamos a conversar un poquito acerca de las guías para la generación y el envío oportuno de las señales de alerta. Esta literatura o todas estas resoluciones pueden encontrarla tanto en la página web de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, al igual pues que también en la de la UAF. Es importante primero destacar los objetivos para poder identificar y entender, ¿no? Así como también sensibilizar a los sujetos obligados no financieros en los riesgos relacionados tanto con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También están dentro de los objetivos a orientarlos en la identificación, comprensión y en cuanto a la evaluación de los riesgos a los cuales puedan verse afectados, ¿no? Y por último, pues, alertarlos sobre las posibles situaciones que se puedan dar con relación a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De igual modo, pues es importante tener presente 3 conceptos claves que están plasmados dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo con relación al financiamiento del terrorismo. Primero, amenaza. ¿Qué entendemos por amenazas? Dentro del contexto del financiamiento del terrorismo, aquí se incluyen a los terroristas, ya sean individuales, grupos u organizaciones, así pues también como individuos radicalizados que van a tratar de buscar o de ingresar dentro de los servicios o los productos o dentro del sistema financiero, dinero o aportaciones para que se dé la recaudación, posteriormente movilizar o utilizar los fondos obtenidos. También tenemos el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? La misma comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse para facilitar ya sea el terrorismo o el financiamiento del terrorismo, ya sea que se dé en la recaudación o en la movilización de los fondos, ¿no? Los mismos pueden estar relacionados con algún aspecto o método específico de recaudar fondos para posteriormente movilizar los mismos y allí pues se puede aprovechar de alguna debilidad, ya sea en la regulación, en la supervisión o en la ejecución. Por último, el impacto o la consecuencia. La misma hace referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento del terrorismo pudiese ocasionar si se produce, ¿no? Así como las posibles consecuencias que podría acarrear, como por ejemplo perturbar la paz, la seguridad internacional, tanto como local, ¿no? También pueden ocasionar efectos negativos en la percepción, credibilidad en las operaciones financieras o comerciales, en los procesos judiciales, ¿no? Y también pues daños reputacionales. Hay conceptos básicos relacionados ya sea con el blanqueo de capitales, así como también con el financiamiento del terrorismo. El blanqueo de capitales, pues existen distintas o múltiples
títulos o formas de cómo se denomina, lo podemos conocer como lavado de activos, lavado de dinero o blanqueo de capitales. En Panamá, pues, está instituido en el Código Penal como blanqueo de capitales. El mismo, pues, lo podemos observar dentro del artículo 254 del Código Penal. Allí, pues, se establece alrededor de 36 a 37 delitos precedentes. El último delito precedente que se introdujo fue el delito de defraudación fiscal, ¿no? A raíz de la modificación de la ley 70 del 2019, se introdujo el delito de defraudación fiscal. Dentro de un concepto muy generalizado con relación al blanqueo de capitales, pues no es más que un proceso que trata de obtener dineros de forma ilícita, ¿no? Y de esconder cuál es la naturaleza del mismo o la procedencia de estos bienes o dineros obtenidos de forma ilícita para evitar ser detectado por las autoridades competentes. Es un método por medio del cual los delincuentes lo utilizan para procesar más ganancias, ¿no? Y también pues van a tratar de transformar el origen o el destino del mismo y colocarlo pues dentro del sistema financiero. Recuerden que el financiamiento de terrorismo, al igual que el blanqueo de capitales, pues la delincuencia va a tratar de buscar o de obtener manera de cómo lavar o esconder la procedencia de los dineros o la fuente o los ingresos habidos. El blanqueo de capitales, al igual que el financiamiento del terrorismo, pues se realizan o constan de 3 etapas. Está la primera etapa, que es la etapa de la colocación, que es donde en el blanqueo de capitales el delincuente va a tratar de ingresar el dinero obtenido de forma ilícita al sistema financiero. Esto pues lo puede realizar a través de diversas formas, que es la estratificación, que son las diversas formas de cómo poder ingresar el dinero habido de forma ilícita o ilegal al sistema financiero. Puede ser por medio de transferencias bancarias, puede ser por medio de compra y venta de bienes muebles o bienes inmuebles. También pues por medio de compras de piedras o metales preciosos, ¿no? Hay distintas modalidades de cómo la delincuencia va a tratar de diversificar o estratificar toda la procedencia del dinero de manera ilícita o ilegal para ingresarla al sistema financiero, ¿no? Que esta es la tercera etapa, que es la etapa de la integración. Aquí es donde todos los fondos obtenidos de forma ilícita van a ser incorporados al sistema bancario o al sistema financiero. Con relación al financiamiento del terrorismo, el mismo está establecido o está normado dentro del artículo 294 del Código Penal. Allí, en este artículo, pues se establece que quien de una forma individual o colectiva, ya sea directa o indirecta, vaya a tratar de proporcionar, organizar o recolectar fondos o activos, ¿no? Aquí hay una distinción con relación al blanqueo de capitales, puesto que los fondos o la procedencia de los dineros pueden ser ya sea de forma legal o ilegal, ¿no? Con la intención entonces de que se utilicen ya sea para financiar en todo o en parte actos terroristas o financiamiento del terrorismo, ¿no? Que pues están destinados a causar lesiones, a perturbar la paz o incluso pues a causar la muerte. Entonces pues podría acarrear alguna pena de prisión por la comisión de estos hechos ilícitos.
En el financiamiento del terrorismo, como bien se los indiqué, pues también se realiza mediante 3 fases o etapas, que es la etapa de la colocación o la recaudación. Aquí es donde van a buscar los fondos, ¿no? Para posteriormente realizar la segunda etapa, que es la etapa de la estratificación, que todos estos fondos obtenidos van a tratar de diversificarlo, inclusive pues van a tratar de no dejar huellas, rastros o evidencias para que no puedan ser perseguidos y así pues que entonces posteriormente se le pueda ser condenado por alguno de estos delitos, ya sea de terrorismo o financiamiento del terrorismo. Y está la última fase o etapa, que es la etapa de la integración, utilización o uso de estos fondos, que es cuando entonces ya van a poner en ejecución todo el tema, ya sea de terrorismo o financiamiento del terrorismo. Para ello, pues también es importante siempre tener presente y aplicar de manera correcta medidas preventivas bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual lo establece la recomendación número 1 del GAF. Para ello hay que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Es decir, debemos identificar cuáles son estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser clientes, productos y o servicios, canales de distribución, comercialización, así como también la ubicación geográfica. Y por ende, pues es importante actualizar la información al momento, pues, que vayamos a realizar o aplicar la debida diligencia. Posterior, una vez que hayamos identificado y analizado estos riesgos, entonces debemos proceder a evaluar los mismos, a saber cuáles nos representan riesgos altos. Todos aquellos que nos representen riesgos altos, recuerden que entonces debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada, es decir, debemos intensificar toda la información para poder obtener una mejor prevención. Y entonces, si tenemos riesgos bajos, podemos aplicar una debida diligencia básica o simplificada. Lo que sí es que todo debe ser coherente al momento de identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque si nos representan riesgos altos, entonces hay que aplicar medidas de debida diligencias ampliadas o reforzadas. Una vez identificado, analizado y evaluado todos estos factores de riesgo, entonces es importante que establezcamos controles. ¿Cuáles son estos controles? Los mismos pues están contenidos dentro del artículo 40 de Ley 23, así como también pues están dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022. Controles como, por ejemplo, mantener un manual de cumplimiento o de prevención, ¿no? Contar con herramientas tecnológicas, que son las que van a agregar efectividad al momento, pues, de la prevención de todos estos delitos. También las capacitaciones, que son de forma continuas y en temas específicos, sobre todo, pues, en temas de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Aquí dentro de los controles también es de suma relevancia atender a las medidas de la aplicación de debidas diligencias, tanto para clientes, en el caso de que aplique para los proveedores y para con el beneficiario final. También pues consultar las listas restrictivas o vinculantes, ¿no? Por otro lado, es importante hacer una revisión anualmente de las evaluaciones de riesgos, dejarlas documentadas, ¿no? Y en los casos pues que haya habido alguna alteración o algún cambio con relación a los factores de riesgo, pues entonces hacer la actualización y dejarla indicada dentro de sus manuales.
o los expedientes. En cuanto a estos delitos, ya sea blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, pues los mismos podrían conllevar riesgos asociados, como por ejemplo está el riesgo legal, que es el que a lo mejor nos podamos ver involucrados, no solamente de carácter administrativo, sino también judiciales, que se abran algún proceso ante autoridades competentes, como por ejemplo el Ministerio Público, ¿no? Está también el riesgo de contagio. Si nosotros tenemos una empresa y esa empresa tiene filiales, subsidiarias, podrían verse afectados por la imagen que ya se está viendo empañada al, pues, de alguna manera estar vinculado o tener alguno de estos riesgos asociados. También está el riesgo operativo y por último el riesgo reputacional, que pues es un riesgo que afecta mucho la imagen o la reputación, ya sea de la persona natural o persona jurídica. En caso pues de que sea una sociedad o una empresa, podría verse sumamente afectada su imagen al momento pues de que lo vinculen con alguno de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ende, pues es muy importante, como siempre decimos de manera muy respetuosa, atender y aplicar de manera correcta los controles para que no nos veamos en situaciones incómodas, ¿no? De estar acudiendo ante las autoridades jurisdiccionales y veamos empañada pues nuestra imagen o nuestra reputación. Si bien es cierto, la Evaluación Nacional de Riesgo indica pues que Panamá no tiene un riesgo alto con relación al financiamiento del terrorismo, puesto que no se ha logrado detectar organizaciones, grupos o asociaciones vinculadas con el financiamiento del terrorismo, pues no es óbice a que nosotros pues nos descuidemos y no apliquemos de forma correcta medidas preventivas para que entonces no se puedan facilitar o realizar alguno de estos delitos, ya sea de blanqueo de capitales o del financiamiento del terrorismo. Para ello también la evaluación pues ha hecho análisis de riesgo del sujeto obligado no financiero. Dentro de este análisis es importante que se atienda lo pertinente a los factores de riesgos, ¿no? También que observemos la evaluación nacional de riesgo, los informes de riesgos sectoriales y cualquier otro tipo de información que haya sido emitida, ya sea por la superintendencia de los sujetos no financieros o por cualquier otra autoridad competente, ¿no? Como indiqué, pues la importancia de aplicar los controles al momento de recabar o de realizar o aplicar la debida diligencia, la misma deben ustedes allí identificar, verificar y documentar toda la información. La información siempre debe estar lo más actualizada posible. Deben contener una matriz de riesgo. Allí dentro de estas matrices, ustedes deben ponderar aquellos que representen riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo, hacer una segmentación adecuada, ¿no? De los clientes para entonces poder aplicar la correcta debida diligencia. También realizar los reportes ante la UAF, reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, así como también pues los reportes de operaciones sospechosas y de verificar y dar respuesta de las listas ONU. También ustedes pueden consultar fuentes abiertas con relación a las listas restrictivas o vinculantes. Pueden consultar ya sean las listas ONU, que son las que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese listado también nos los proporciona
la UAF a todos aquellos sujetos que estén registrados ante la plataforma de la UAF. Es importante que los sujetos obligados no financieros se registren tanto en la plataforma de la UAF, en UAF en línea, así como también en la Superintendencia de los Sujetos No Financieros, es decir, en la SSNF en línea. El no registro podría conllevar algún tipo de sanción. Otra de las listas restrictivas o vinculantes que ustedes pueden consultar pueden ser las listas OFAC o las llamadas listas Clinton, la lista de transparencia, ¿no? Entre otras. De allí, pues, la importancia también de las aplicaciones de los mitigadores de riesgo, como son adoptar metodologías de un enfoque basado en riesgo, contener la matriz, manual de prevención, tener actualizadas las debidas diligencias y documentadas, así como también, pues, participar de las capacitaciones, no solamente a los sujetos obligados no financieros, sino que también se tienen que capacitar a sus empleados o colaboradores, ¿no? Otro de los mitigadores de riesgo es contar ya sea con persona enlace, con un oficial de cumplimiento o con un departamento de cumplimiento, quien pues va a ser la persona responsable de comunicar ante las autoridades jurisdiccionales o a las autoridades competentes algún tipo de anomalía que se pueda estar presentando. Hay que tener en cuenta las tipologías o las diferentes modalidades que ya sean la delincuencia de forma individual o grupos u organizaciones delincuentes, pues van a realizar para cometer algún hecho delictivo, ¿no? Tipología, pues dentro del contexto ya sea de lavado de activos o blanqueo de capitales, al igual que el financiamiento del terrorismo, pues se entiende la clasificación y la descripción de las técnicas que son utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad a los fondos de procedencia, ya sea lícita o ilícita, y posteriormente hacer transferencias de un lugar a otro o entre personas, ya sea para financiar actividades criminales o el terrorismo, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues también en la página de la UAF hay un catálogo de las distintas tipologías, inclusive pues también señales de alerta por medio de la cual se pueda realizar los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué debemos hacer para tratar lo mayor de lo posible, mitigar o prevenir estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales, al igual que el financiamiento del terrorismo? Pues siempre hay que, al momento de redactar el manual de prevención, involucrar a la junta directiva o a la alta gerencia, quienes son los responsables de establecer cuáles son las políticas, los procedimientos, los controles y con qué periodicidad se va a realizar el monitoreo de todas estas actividades o información. También pues aplicar una adecuada debida diligencia, conocer la naturaleza del negocio del cliente, es decir, debemos conocer a qué se dedican los clientes que nosotros mantengamos, aplicar un seguimiento continuado de la relación de negocios, así como la debida y correcta aplicación de los diseños y controles para las medidas, pues bajo un enfoque basado en riesgo. También saber
si dentro de nuestras carteras de clientes nosotros tenemos personas expuestas políticamente, para así aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Debemos aplicar política de conocimiento del empleado. Debemos saber nosotros, empleados o colaboradores, a quienes contratamos, con quienes estamos trabajando, ¿no? También capacitarlos, sobre todo aquellos que están dentro de la primera línea de defensa, es decir, aquellos que atienden clientes o que recepten dinero por parte de los clientes o que laboren en áreas sensibles como la de recursos humanos, auditoría interna, tecnología, entre otros, ¿no? Consultar o revisar las listas restrictivas o vinculantes, tanto nacionales como extranjeras, aplicar un adecuado monitoreo y también atender a las señales de alerta. La UAF tiene un catálogo de señales de alerta, también ha emitido una guía para la generación y envío oportuno de las señales de alerta. No señales de alerta que no necesariamente pues sean operaciones sospechosas y que por ende entonces corresponda a un envío del ROS, es decir, de reportes de operaciones sospechosas. En el Decreto Ejecutivo 35, pues allí se ha establecido cuándo podemos estar en presencia de una operación inusual, cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa y por ende entonces hacer un reporte de operación sospechosa. Allí en el Decreto Ejecutivo 35 del 2022 se señala que una operación puede ser inusual aquella que no sea consona con la actividad declarada o con los perfiles financieros y transaccionales o que tampoco coincidan con los parámetros adicionales establecidos previamente, ¿no? Al inicio de la relación contractual, profesional o de negocio. Hay una característica que diferencia esto, es decir, una operación inusual de una operación sospechosa, es que para que se considere inusual es que debe tener algún tipo de explicación, justificación o sustento del por qué se varió esta información. Si carece de sustento, explicación o justificación, o si no, el cliente no le colabora, no le quiere brindar la información que usted está requiriendo, pues entonces sí ya estaríamos en presencia de una operación sospechosa, ¿no? Y podríamos entonces generar un reporte de operación sospechosa, es decir, un ROS, ¿no? Al momento de generar el ROS, pues debemos adicionar o enviar la información que nosotros obtengamos con relación a la operación sospechosa, reportar inmediatamente a la operación sospechosa por medio de un formulario que hay en la página de la UAF, ¿no? También deben incluirse todos los datos de la información, la narrativa de todo por qué nosotros consideramos que es una operación sospechosa y que por ende entonces debemos realizar el reporte correspondiente y anexar pues la mayor cantidad de información o documento que nos sirvió de base o de soporte al momento pues de aplicar la debida diligencia. Y una vez que nosotros enviemos o elaboremos un ROS, recuerden pues que nosotros debemos dejar constancia dentro del expediente de la persona, el cliente, el empleado, ¿no? A quienes le hemos hecho o le hemos confeccionado un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa. Se ha emitido pues la guía S02-2021, la misma es del 2 de julio del 2021. Esta es una guía que se ha emitido
para poder facilitar a los sujetos obligados en cuanto pues a la detección y envío del ROS, ¿no? Allí en esta resolución pues se han establecido objetivos como por ejemplo está la de identificar, analizar, detectar, escrutar, escalar y documentar todas aquellas operaciones que se consideren sospechosas, ¿no? Dentro de sus objetivos primordiales está la de facilitar los procedimientos de las operaciones inusuales hasta determinar o descartar que estén ante una operación inusual o por el contrario, esta operación dejó de ser inusual y se convirtió en una operación sospechosa relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También está la de optimizar los procesos y controles internos de los sujetos obligados no financieros para que se mejore en temas de efectividad en prevención, en detección y los reportes de operaciones sospechosas de una forma adecuada y oportuna. Y de entonces, por último, poderlos orientar en las mejores prácticas para la detección, análisis y reportes de operaciones sospechosas. Es importante, pues, que nosotros, al momento, pues, de que vayamos a realizar un ROS, pues, tengamos presente cuáles son los propósitos o la importancia de elaborar y enviar un ROS, ¿no? Dentro de la guía S02-2021, que es del 2 de julio del 2021, pues el propósito o la importancia que tiene el emitir los ROS y enviarlos, primero, que contribuye a la protección de la integridad de los sistemas tanto bancarios como financieros y por ende también con la economía del país. Otro de los propósitos o de la importancia es que contribuye a que los sujetos obligados no financieros pues puedan disminuir los riesgos a los cuales puedan verse expuestos en cuanto pues a la prestación de algunos de los servicios o productos que ofrezcan a los clientes, así como también pues la de prevenir que los productos y servicios que se estén ofreciendo sean utilizados para la realización de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, generar pues información de inteligencia financiera que ayude tanto al Ministerio Público, así como también a los agentes con funciones de investigación penal o a las autoridades investigadoras cuando existan sospechas de alguna actividad relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se ha plasmado también, pues, dentro de esta guía, y hay que tener presente que los ROS, es decir, que los reportes de operaciones sospechosas no son denuncias, no son acusaciones, ¿no? Por ende, pues, no se presenta ante ninguna autoridad, ya sea policial, Ministerio Público o autoridad judicial. Los sujetos obligados no financieros que envíen o elaboren los ROS, pues no serán sujetos a responsabilidades ni civiles ni penales, ¿no?
Tampoco el ROS puede ser utilizado como un instrumento probatorio, ya que no se presenta en algún juicio, ¿no? Otro, pues, que los elementos que hay que tener presentes con relación a estos reportes de operaciones sospechosas, y es algo muy, muy indispensable, que es absolutamente confidencial. Toda la información que contiene un ROS y que al momento en que se envía ante la UAF, pues es totalmente confidencial. El mismo no debe ser revelado ni a su cliente, ni a un tercero, ni a nadie acerca de la remisión o el envío de un reporte de operación sospechosa. Es totalmente confidencial. Es importante al momento pues de generar todos estos reportes, atender, como bien lo indiqué, a los factores de riesgo, ¿no? Productos y o servicios, clientes, canales de distribución, comercialización, la ubicación geográfica. La Superintendencia de Sujetos No Financieros, al igual pues que dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, allí se han establecido algunos ejemplos de riesgo, como por ejemplo el abuso de las personas jurídicas, que representa un nivel de riesgo alto, puesto que las mismas pueden ser utilizadas para cometer o facilitar actos terroristas, o ya sea de una forma directa o indirecta. También la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo pues con relación al beneficiario final, la falta de conocimientos en las operaciones sospechosas y por ende la elaboración y envío de los ROS, así como también pues el realizar muchas operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo. Para ello, la superintendencia ha establecido algunos controles o mitigantes, como por ejemplo, se han incrementado las supervisiones, todas bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual lo establece la recomendación número 1 del GAFI, ¿no? También se ha ido incrementando cada año con las capacitaciones para con todos los sujetos obligados no financieros, sobre todo pues en la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha suscrito y emitido múltiples acuerdos interinstitucionales, ha adquirido herramientas tecnológicas para darle mayor celeridad al análisis y a los seguimientos de las informaciones que nos suministran los sujetos obligados no financieros, las emisiones de leyes, como por ejemplo la ley 129, que es del 17 de marzo del 2020, que es la que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. También la ley 254, que ha hecho modificaciones tanto para ley 23 del 2015, ley 124 del 2020, que es la que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros y establece el marco regulatorio de la misma, así como la ley 129 del 2020, ¿no? Y se ha emitido la guía S02-2021 para reflejar en la calidad de los ROS, es decir, de los reportes de operaciones sospechosas. Por otro lado, pues también con relación a los ROS deben tener en cuenta como ya le indiqué, el tema de la confidencialidad. Una vez que ustedes estén en presencia de una operación sospechosa, pues entonces elaborar el reporte. Este reporte debe ser remitido de forma inmediata ante la UAF
a través del formulario WAF en línea y allí entonces enviarlo de manera directa, inmediata y recuerden la confidencialidad. Algunas consideraciones para analizar con relación a estos reportes de operaciones sospechosas, pues recuerden que deben tener en cuenta que esto esté constituido, esté también plasmado dentro de sus manuales de prevención y pues hay que atender en caso pues de clientes que solicitan que al momento en que estamos aplicando, realizando la debida diligencia, no se han incluido dentro de los mismos algún tipo de referencias laborales sobre empleos anteriores o los actuales, clientes pues que con deficiencias de liquidez, que en poco tiempo y sin ningún tipo de explicación presentan algún tipo de reactivación dentro del flujo de efectivo, ya sea en sus cuentas de productos y algunas que estén relacionadas con cuentas comerciales. También pues clientes que justifican su incremento patrimonial o de transferencias financieras, como por ejemplo en haberse ganado algún premio o en haber realizado algún contrato de compra y venta, pero que el mismo pues no tiene ningún tipo de justificación o de sustento. También pues clientes que presentan algún tipo de documentación, la misma se encuentra ilegible, borrosa o no se puede establecer legalmente o la identidad de quien está presentando el documento con la persona que tenemos enfrente. También, pues, clientes que bajo la categoría de personas expuestas políticamente, es decir, los PEP, adquieren descuento en los precios de venta que no guardan relación con las promociones comerciales que regularmente ofrece la entidad. Para este caso, con relación a las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos, usados, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y así pues cualquier otra consideración que ustedes como sujetos obligados no financieros puedan tomar en cuenta. También pues algunas consideraciones con relación a los empleados o directores. Allí hay que atender pues a que ya sean empleados o directores que omiten de forma reiterada actos preventivos, como pueden ser las aplicaciones de las debidas diligencias a los cuales están obligados a aplicar, directivos o empleados que usan o prestan su propia dirección para recibir algún tipo de información o documentación por parte de los clientes, directivos o empleados que sin ningún tipo de justificación efectúan, ya sea en su nombre o a través de algunas cuentas, transacciones u operaciones de los clientes, ¿no? Empleados, pues, que cambian de una forma muy abrupta su estilo de vida, ¿no? De lo cual al inicio de la relación de contractual que tiene con su empleador, pues allí también allí se ha hecho como un cambio o alguna operación ya se ha convertido en sospechosa si este empleado o colaborador pues no sustenta o justifica el incremento de sus bienes patrimoniales. Esto pues un breve resumen con relación a las guías de operaciones sospechosas, ¿no? Allí pues es importante orientar a todos los sujetos obligados no financieros en el procedimiento a seguir para la preparación voluntaria y envío de estos reportes a la UAF,
¿no? Colaborar en la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y por ende, pues entonces allí podemos brindar o coadyuvar con la UAF, la unidad de análisis financiero, ¿no? La de entonces la oportunidad de que la UAF pueda colaborar o enviar algún tipo de informe a alguna de las autoridades competentes. Tenemos que se ha emitido también una guía para la generación y envío oportuno de las señales de alerta. Es decir, cuando se nos presenten o tengamos presente las señales de alerta, también podemos preparar un informe y enviarlo ante la UAF. No, las señales de alerta no tienen que ser operaciones sospechosas, simple y llanamente son señales de alerta, ¿no? Allí, pues, en cuanto a la preparación para el informe, ¿no? Ya sean clientes, personas naturales o personas jurídicas que estén vinculados a hechos noticiosos negativos de fuentes abiertas. Allí cuando se nos activen estas alarmas, estas señales de alerta, pues podemos preparar estos tipos de informes. También en el caso de que el beneficiario final, persona pues que esté relacionada con algún tipo de transacción de su cliente y que el mismo esté reseñado o vinculado con alguna noticia negativa, esté en consultas de fuentes abiertas, también una solicitud de información por parte de alguna autoridad competente sobre personas jurídicas o sus partes vinculadas a la cual pueda prestar algún tipo de servicio, y cualquier otra información, hecho o algo que desee informar ante la UAF, ya sea sobre algún cliente relacionado con blanqueos de capitales, que no sea una operación sospechosa, es decir, que sea una señal de alerta. En esta guía, pues, hay diversas formas de comunicación de las alertas. Las alertas, pues, serán transmitidas a través de un correo electrónico dirigido al director o a la directora de la UAF, a la dirección que está allí en esta guía, que es análisis@uaf.gov.pa, ¿no? Allí se envían las razones de las alertas o la información en que se fundamentan estas señales de alerta, listado de los productos y los servicios otorgados o la relación que mantiene con el cliente, ya sea personas naturales o personas jurídicas. Debe adjuntar en caso pues de que sea alguna noticia negativa, la noticia que da lugar a esa alerta, el nombre de las personas vinculadas a la persona jurídica sobre la cual se hace la alerta, los montos individuales o totales de las transacciones en un periodo que se dé en muy corto plazo o en las mismas fechas. En caso de que aplique, pues copia de algún oficio, es decir, de alguna nota o algún oficio que emita alguna autoridad judicial, y cualquier otra documentación o información pertinente que el sujeto obligado considere prudente o relevante que se deba enviar este tipo de señales de alerta. Ya para concluir o finalizar, pues aquí plasmé 4 puntos importantes que debemos tener siempre presentes. Las formas que pueden utilizarse para el blanqueo de capitales no tienen límite, ¿no?
No hay actividades libres de riesgos, es decir, todas las actividades que nosotros realicemos conllevan riesgos. El blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo tienen impactos significativos en las instituciones financieras, no financieras, en los clientes, pues aquí se deben incluir los daños a la reputación, las sanciones legales y regulatorias, restricciones a ciertos tipos de transacciones y mayores obligaciones de información. Y por último, pues, conocer y mantenernos actualizados es lo que va a hacer la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y lamentarnos, puesto que hayamos nosotros contribuido a que se pueda realizar algunos de los delitos relacionados ya sea con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Recuerden que la prevención es lo que va a hacer que nosotros podamos mitigar todos estos riesgos y no vernos envueltos en situaciones incómodas, ¿no? Situaciones que podrían afectarnos mucho nuestra imagen, nuestra reputación y también pues nos podría ocasionar algún tipo de daño legal. Muchísimas gracias a todos los presentes.